Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de aplicaciones y características de las electrobombas de superficie. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que las electrobombas de Pedrolo tienen diseño y producción 100% italianas, directamente desde la fábrica en San Bonifacio, en el Véneto. Con 7 sucursales directas y presencia en más de 160 países, podemos estar seguros de que la presencia global de Pedrolo se debe principalmente a su excelente calidad y maravilloso servicio. Debido a la elevada automatización industrial, la planta de producción es LEAN totalmente automatizada y diseñada directamente por Pedrolo Engineering y fabricada dentro del grupo. La maquinaria está personalizada y es de alta eficiencia, por lo cual todos los procesos internos de la fábrica están totalmente automatizados, asegurando así la calidad del producto. Pedrolo, comprometido con la sostenibilidad ambiental, tiene en su tejado potencia fotovoltaica instalada, lo cual la hace sostenible en la época de verano. Del mismo modo, el agua lluvia es totalmente recuperada para los usos industriales y civiles. Pedrolo como empresa, dentro de sus 3 ejes principales, incorpora los motores de alta eficiencia premium y E3, que son motores que tienen un menor consumo de luz y por lo tanto ahorro energético. Tratamiento en cataforesis para prevenir la oxidación y deterioro de los materiales. Y curvas certificadas para asegurar todas las prestaciones de servicio que ofrecen sus productos. Ahora bien, ¿qué es una electrobomba? Bueno, sabemos que una electrobomba es una máquina que le imprime energía a un fluido para moverlo de un lugar hasta otro, transformando la energía mecánica en energía cinética, generando presión y velocidad en el fluido. Dentro de las principales aplicaciones de las electrobombas podemos encontrar el llenado de tanques, llevar el agua a un bebedero de animales, lavado de autos, sistemas de riego, aspersión, goteo o inundación, recirculación de piscinas, lagos de piscicultura, torres de enfriamiento, aires acondicionados, calderas o fuentes. Los componentes principales de una electrobomba de superficie están comprendidos entre la hidráulica, el soporte del motor que separa la parte hidráulica, que es la que tiene contacto con el agua, del motor, que es la parte eléctrica, y dentro de sí pues vamos a encontrar diferentes materiales, dentro de los que destacaríamos el eje 100% en acero inoxidable, impulsores que pueden ser en bronce o en acero inoxidable también, ventilador en fibra de vidrio para que de esta manera tenga una alta vida útil y nos asegure el enfriamiento del motor. Bueno, ¿cómo debemos interpretar la placa de una electrobomba? Bueno, como vemos en este ejemplo, en la parte superior podemos encontrar el modelo, justo debajo el caudal, que es la cantidad máxima de agua que nos puede mover en un minuto, el voltaje, que es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar la instalación, la altura máxima y la potencia del motor. Dentro de las electrobombas de superficie podemos identificar 4 principales familias, que son las electrobombas periféricas, electrobombas diseñadas para entregar mayor presión, las electrobombas centrífugas, capaces de mover grandes caudales, las electrobombas multietapas verticales y horizontales, que son electrobombas diseñadas para mover grandes presiones debido a sus múltiples impulsores que aceleran bastante la velocidad del fluido. Y finalmente las electrobombas de tipo jet, que son electrobombas autocebantes, por lo cual manejan una succión de 9 metros. Adicional, que son electrobombas totalmente silenciosas que principalmente son utilizadas en los equipos de presión gracias a su excelente prestación de presión y los tipos de impulsores que podemos encontrar en las electrobombas son principalmente los impulsores cerrados, impulsores semiabiertos, impulsores abiertos y el impulsor periférico o regenerativo. Los impulsores cerrados principalmente los encontramos en las electrobombas centrífugas para aguas limpias,
el impulsor semiabierto, utilizado principalmente para para centrífugas normalizadas, centrífugas de mayores caudales, impulsores abiertos para movimiento de líquidos especiales y los impulsores periféricos o regenerativos, principalmente presentes en las electrobombas utilizadas para calderas. Listo, como podemos ver en la imagen, precisamente impulsor cerrado para las electrobombas centrífugas, abierto para líquidos especiales, semiabierto para centrífugas de alto caudal y periférico para las electrobombas periféricas utilizadas. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuál es la electrobomba ideal según el trabajo que deseemos realizar? Bueno, primero debemos encontrar la altura dinámica total, que es la cantidad de energía que debe entregar una electrobomba al fluido para que éste se traslade de un punto hasta otro y cumpla con su objetivo de presurizar una red hidráulica. El HDT o altura dinámica total está dado en altura de succión más altura de descarga más las pérdidas por fricción más las pérdidas por trabajo en accesorios. Bueno, la altura de succión es la diferencia de nivel vertical entre el ojo de la succión de la bomba y el nivel de agua en el depósito, que normalmente está dado en metros. Es decir, es el punto más profundo o más hondo de donde va a tener que tomar el agua la electrobomba para poder cumplir con su trabajo. Luego, la altura de descarga hace referencia a la altura máxima que debe alcanzar la electrobomba para cumplir con su objetivo. Es decir, desde donde vamos a colocar o a instalar la electrobomba, el punto más alejado o más alto al que ésta deberá llegar. Bueno, las pérdidas por fricción son la energía que se pierde con la fricción que es ocasionada por la tubería y los accesorios durante el recorrido. Sabemos, a menor diámetro de la tubería, mayor fricción, por lo cual es recomendable siempre respetar los diámetros de succión y de descarga de las electrobombas. Y finalmente, el W o trabajo es la presión o fuerza necesaria que debe cumplir el fluido para hacer trabajar un elemento final. Un ejemplo de esto serían los calentadores, los aspersores, máquinas de lavado, la grifería, entre otros. Bueno, en cuanto a pérdidas de fricción, se maneja una tabla en donde, dependiendo del caudal de la electrobomba, nos va a decir qué tubería sería la ideal. Recordemos que al intentar interpretar la tabla debemos tener en cuenta que siempre debemos buscar un valor que esté por debajo de los 10, ¿sí? Esto con el fin de no tener unas grandes pérdidas por fricción, para que de esta manera pues podamos optimizar el trabajo de la electrobomba. Es importante, para cuando vayamos a hacer la interpretación de pérdidas por fricción, tener en cuenta el diámetro de la tubería, el material de la misma, el caudal que nos va a requerir el trabajo específico que necesitamos y los accesorios adicionales de la tubería. En este caso, recalcar que entre menos accesorios, como por ejemplo lo son los codos, va a ser más recomendable para disminuir la fricción. Muy bien, otro aspecto a tener en cuenta es el caudal, que es la cantidad de líquido que una electrobomba puede mover en un tiempo determinado. El caudal está dado en una unidad de volumen sobre tiempo. Para poner un ejemplo, si tuviéramos un tanque de almacenamiento de 100 litros y necesitáramos llenarlo en aproximadamente 10 minutos, estamos hablando de un caudal total de 10 litros por minuto, que es lo que tendría que entregarnos la electrobomba para cumplir con el requerimiento. Muy bien, ya que vimos todas las variables que tenemos que tener en cuenta, vamos a proceder con un ejemplo de cálculo. En este caso, se necesita llenar un tanque aéreo con capacidad de 500 litros y se debe llenar en máximo 20 minutos. El punto de almacenamiento está a 5 pisos de altura y se tomará el agua desde una reserva subterránea a 2 metros de profundidad, con una tubería de 1 pulgada. En este caso contamos con una energía a 110 voltios. Ahora vamos a ver cómo sería el procedimiento. Muy bien, como vimos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es calcular la altura dinámica total, es decir, la altura máxima que la electrobomba debe entregarnos. En este caso,
Como se mencionó, tenemos un tanque subterráneo de 2 metros, por lo cual nuestra altura de succión será 2. Altura de descarga, como mencionaba el ejercicio, son 5 pisos. Cada piso lo contemplamos como 3 metros de altura para un total de 15 metros de altura en altura de descarga. Analizando las pérdidas por fricción de la tabla de pérdidas por fricción, podemos determinar que la pérdida de fricción total es de 1 metro y, como veíamos en el ejercicio, un tanque de 500 litros en 20 minutos nos da un caudal de 25 litros por minuto. En este caso tenemos una tubería de 1 pulgada y recordemos que el voltaje es a 110 voltios. Ahora bien, teniendo las variables de altura dinámica total 18 metros y caudal 25 litros por minuto, podemos determinar, según las curvas que como mencionamos al principio son curvas certificadas, por lo cual si efectivamente cumple con las prestaciones que nos indica la curva y el cálculo quedó bien realizado, podemos estar seguros de que el modelo que nos serviría en este caso es la bomba periférica de medio caballo PKM60, que como podemos ver a 18 metros de altura nos entrega un caudal total de 25 litros por minuto. Por otro lado, si la persona en algún momento necesitara aumentar el caudal o deseara llenar el tanque con mucha más velocidad, podemos utilizar una electrobomba centrífuga, ya que como vimos, este tipo de electrobombas están diseñadas para mover mayor cantidad de agua. En este caso, con los mismos 18 metros de altura, estaríamos trabajando cerca de 80 litros por minuto, por lo cual sin ningún tipo de problema podemos trabajar esta electrobomba y en lugar de llenarlo en 20 minutos estaríamos hablando de un llenado en aproximadamente 7 minutos. Bueno, otro ejemplo de cálculo, ahora incorporando el tema de pérdidas por trabajo, que son los accesorios finales que requieren una presión adicional, vamos a hablar de un sistema de riego. En este caso se necesita manejar un sistema de riego con 6 aspersores de media pulgada que requieren un caudal de 10 litros por minuto y una presión de 28 libras. Se tomará el agua desde un aljibe a 5 metros de profundidad y el recorrido es de 150 metros, con una diferencia de nivel de 8 metros. La manguera que se va a manejar en este caso es de 1 pulgada y se tiene disponibilidad de 220 voltios. Bueno, ahora, una vez realicemos el cálculo, podemos determinar que el HDT, la altura dinámica total, nos da altura de succión 5 metros, como nos lo mencionan, altura de descarga de 8 metros a causa de la diferencia de nivel, unas pérdidas de fricción de 11 metros por el diámetro de la tubería y el recorrido que se debe manejar, un trabajo, como nos mencionaban, de 28 libras de presión, que es el equivalente a 20 metros de altura, y finalmente un caudal de 60 litros por minuto, ya que recordemos que estábamos hablando de 6 aspersores con 10 litros por minuto cada uno. En este caso, una vez más, nos dirigimos a la curva, ubicamos los 44 metros de altura que nos entregaría el HDT y en este caso también nos coincidiría con los 60 litros por minuto, por lo cual podemos indicar que en este caso la electrobomba ideal para el trabajo corresponde al modelo CPM 660, que es un modelo de una bomba de 2 caballos de fuerza centrífuga. Muy bien. Ahora es importante recordar que una vez tengamos calculado la altura dinámica total y el caudal, debemos tener en cuenta el voltaje disponible en el sitio de la instalación, que puede ser 110 voltios monofásico, 220 voltios monofásico o bien voltaje trifásico a 220 o 440. Es importante que lo tengamos en cuenta, puesto que un mal cálculo o una mala determinación del voltaje puede conducir a un daño del motor. Muy bien, ahora les confirmo que contamos con un canal de YouTube y un canal en Instagram en donde contamos con diferente material multimedia, dentro de lo que podemos encontrar algunos tips para una correcta asesoría de las electrobombas de superficie, como serían cómo conectar el cable de alimentación de la electrobomba de superficie, cómo realizar el cambio de voltaje de las electrobombas monofásicas de superficie y cómo conectar un flotador eléctrico para
evitar el rozamiento de agua en un tanque o evitar el trabajo en seco de una electrobomba. Por lo cual los invitamos a revisar este material para de esta manera que puedan resolver todas sus dudas. Muy bien. Ahora, en el momento que vayamos a iniciar la instalación, debemos tener en cuenta el tipo de succión que vamos a encontrar. Por un lado, tenemos la succión negativa, que se presenta cuando la electrobomba va a quedar a un nivel más alto que el punto de captación de agua. En este caso, debemos recordar la instalación de una válvula de pie para el momento de realizar la purga o el cebado del equipo. Por otro lado, tenemos la succión positiva, que se presentaría cuando el punto de captación de agua va a estar en un nivel superior a la electrobomba. En este caso debemos tener en cuenta la instalación de un cheque para evitar el peso directamente de la columna de agua en la succión. Y finalmente tenemos la succión a nivel, en cuyo caso es recomendado la instalación de un cheque en la parte de la succión para evitar el retorno o básicamente que se nos regrese la presión en dirección al tanque de reserva. ¿Qué accesorios debemos tener en cuenta para una correcta instalación de una electrobomba? Por un lado tenemos el registro de corte, que es fundamental en el momento que debamos realizar algún tipo de corte de servicio, o bien sea para realizar un mantenimiento de la electrobomba o para hacer alguna revisión de rutina en la tubería. Por otro lado, la tubería, que esta ya va a depender del tipo de instalación, los adaptadores machos, ya que recordemos que cualquier electrobomba de superficie va a tener una salida en adaptación hembra, por lo cual para poder realizar la conexión al tubo son necesarios. Uniones universales para facilitar el proceso de desmontaje en el momento que necesitemos realizar algún tipo de mantenimiento del equipo. Cheque o válvula de pie, ya vimos dependiendo del tipo de la succión, y los codos, que como mencionamos al principio, entre menos codos se presenten en la red va a ser conveniente para disminuir las pérdidas por fricción. Muy bien, muchísimas gracias por su atención y esperamos verlos en una futura ocasión. No olviden visitar nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Pedrolo Colombia, y nuestro canal de Instagram, donde podemos encontrar todos los videos que se estuvieron presentando a lo largo de la presentación, entre algunos otros materiales que también les pueden ser de mucha utilidad.